Hola, bienvenidas a todas las personas que se van conectando a este directo y bienvenidas a todas las personas que luego lo van a ver en diferido. Como siempre, se va a quedar grabado en mi perfil aquí en Instagram, en @elena_cantero y también en mi canal de YouTube, donde me podéis encontrar como Elena Cantero. Hoy estamos aquí con Aliméntate con Amor. Como sabéis, en estas semanas estamos haciendo una sesión de directos de mis libros. La semana pasada hicimos el de Decidí serme fiel, que es mi primer libro. Hoy nos toca Aliméntate con Amor, que es mi segundo libro. Y ya para la semana que viene vamos a hacer el directo de espiritualidad a pie de calle, que es mi tercer libro. Así que hoy estamos aquí con Aliméntate con Amor. Como comentaba un poquito la semana pasada, Aliméntate con Amor es un libro que sabíamos que tenía que existir, porque lo primero que estudié en su momento fue dietética. Por lo tanto, hay mucho que tengo que contar de este tema. Bienvenido Javier, bienvenida Carolina, muchas gracias por estar ahí. Bien, como estaba comentando, hoy estamos con el directo de Aliméntate con Amor, que aquí lo tenemos, y vamos a ir abordando todo lo que hay en mi segundo libro. Y estaba diciendo, es un libro que tenía que existir porque una de las cosas muy importantes que contiene Aliméntate con Amor es mi método de coaching nutricional. Y la verdad es que este libro reúne mucha información acerca de toda la parte de dietética que vamos a ir viendo ahora, pero también tiene algo muy novedoso, que es ese método de coaching nutricional con el que empecé a acompañar a las personas. ¿Y qué va a ocurrir? Que ese método realmente lo creé yo, por lo tanto, cuando lo hice, yo no tenía tampoco un modelo al que seguir, pero en mi interior estaban las cosas muy claras. Estaba muy claro el camino que tenía que seguir, estaba muy claro por dónde tenía que ir y sabía perfectamente que era por ahí. Entonces no dudé en ningún momento. Vamos a remontarnos un poquito al principio y voy a ir desarrollando todo. Yo estudié dietética en su momento, dietética y nutrición. Como siempre comento así un poquito cuando hablo de mí para presentarme, terminé en 2003. Entonces, ¿qué ocurre? Yo recuerdo que la verdad es que me encantó, es algo súper práctico que puedes aplicar a ti, puedes aplicar a todas las personas de tu entorno y es algo que nos aporta mucha salud. Entonces, cuando yo estudié dietética, yo no era conocedora de la real importancia de la alimentación, porque hasta que no estamos dentro de algo, no sabemos exactamente la envergadura. Así que siempre lo digo, yo antes tampoco era un modelo de alimentación. ¿Y por qué no era un modelo? No porque en mi casa donde yo me crié no hubiera buena alimentación, sino porque a mí había muchos alimentos que no me gustaban. Y ese no me gustaban es como entre comillas, ¿verdad? Porque hay muchos alimentos que rechazamos, a veces solamente por la vista, por cómo lo vemos, en fin, para mí fue súper importante porque hice un cambio muy grande en la alimentación. Entonces, la primera que empezó a aplicarse todo fui yo. Y con eso siempre lo comento en todo, que es importante la coherencia, porque cómo vas a ir a acompañar a otras personas o a decirles cómo tienen que comer o qué tienen que hacer si tú no eres ejemplo, si tú en tu vida no lo haces. Así que la verdad es que yo me puse las pilas un montón con este tema de la alimentación y empecé a aplicarlo todo en mí, evidentemente, a cambiar mi alimentación, a adaptarlo todo a mi día a día, a ver, por ejemplo, todo el tema del alcohol, que las personas no son nada conscientes
aplicarlo. Recuerdo que hacíamos pues ejercicios del tipo a ver todas las calorías, ¿no?, que tiene pues el alcohol que te puedes tomar en un fin de semana, o el alcohol que muchas personas se toman a diario sin ser conocedoras de qué hay detrás, ¿de acuerdo? Entonces todo eso es muy importante, muy muy importante, y evidentemente ves cómo va cambiando tu rendimiento diario y tu salud va mejorando, pero absolutamente todo, ¿vale? Tanto interna como externa, a nivel, por ejemplo, del pelo, la piel, etcétera, etcétera, todo. Así que la verdad es que a mí me encantó, me encantó. Y cuando terminé, pues yo seguí haciendo mis cursos y empecé, evidentemente, a buscar trabajo de dietista, ¿no? Para trabajar. En Aliméntate con Amor cuento muchas cositas, ¿no? Detallitos en este sentido y anécdotas. Recuerdo que en ese momento, que fue allá por 2003, no era muy conocido, o sea, era una profesión realmente que no era muy conocida. Es muy necesaria, pero en ese momento no estaba tan instalada como está ahora dentro de nuestra sociedad. Así que no se le daba realmente la importancia que tiene. Y recuerdo que yo cuando iba pues a buscar trabajo, ¿no?, y a ver cómo desenvolverme en este mundo, pues muchas clínicas, había muchos centros que no tenían éxito. Bien, pues yo al final empecé en una clínica donde estaba realizando los asesoramientos nutricionales con las personas que estaban interesadas, y lo iba compaginando con otras cosas. A medida que eso avanzaba, yo seguía mi formación, mis cursos. Por ejemplo, lo que a mí me interesaba mucho y me gusta mucho es la nutrición deportiva, cosa que, digamos, no se ve en profundidad, y me formé yo por mi cuenta después. Y también comento que nutrición deportiva es algo que me encanta y es algo que he aplicado en mí, porque he corrido maratón, he corrido media maratón, a mí me gusta mucho el deporte y lo he ido aplicando todo en mí y, por supuesto, en todas las personas a las que he acompañado. Entonces, este tema de nutrición deportiva es algo súper importante y me alegro muchísimo de haber contribuido a mejorar ese rendimiento de todos los deportistas que han acudido a mí a lo largo de estos años. Por supuesto, en mí fue maravilloso. Yo recuerdo que cuando corrí mi primer maratón, yo siempre lo digo, yo no sé lo que es el muro, yo no tuve ningún bajón, o sea, cero. Pero, ¿qué ocurre? Que la alimentación todavía no está instalada de la forma correcta, y hay muchas personas que están acostumbradas a tener un buen rendimiento sin cuidar la alimentación y creen que está perfecto. Ahora, cuando se ponen en manos de una persona adecuada para llevarles este tema y lo aplican, es un cambio espectacular. Entonces, por eso yo lo voy a decir desde dentro, desde mi experiencia. Hay muchas personas que lo pasan muy mal en las competiciones, pero es que no van preparadas. No van preparadas ni antes, ni durante, ni tampoco en la recuperación. Por ello, esto lo comento también aquí en Aliméntate con Amor, ¿no? Nos tenemos que poner en manos de profesionales. Y yo siempre lo digo, a ver, yo no soy electricista. Yo, si tengo que cambiar algo en mi casa de la instalación eléctrica, evidentemente no tengo ni idea. Tengo que llamar a un profesional para que me asesore, para que me haga lo que haya que hacer, etcétera, etcétera. Entonces, la alimentación es algo a lo que no se le da la importancia que tiene, porque todos creemos que sabemos todo, porque es cierto, y yo estoy de acuerdo en que hay mucha información que al final lo que hace es confundir a las personas, porque todo el mundo habla, porque hay, bueno, ahora con las redes sociales mucho más. Antes esto no estaba, antes era pues en revistas, ¿verdad? La dieta de tal, la dieta de cual. Ahora está de moda hacer esto, ahora te tomas este producto. Bueno, realmente hay que hacer una limpieza enorme. Hay que empezar a quitar información que no es correcta, a romper mitos, etcétera, etcétera. Entonces, no se le da la importancia correcta ni se tiene la información correcta, y eso es un peligro tremendo. Ahora con las redes sociales ya sabemos que todo el mundo comparte sus cosas, su vida, etcétera, etcétera.
Y cuando se ve a alguien decir algo en concreto, aunque no sea correcto, se puede tomar como correcto y las personas empiezan a imitar, a imitar, a imitar. Entonces, yo siempre voy a invitar a que se vaya a un profesional para aprender a comer bien, aprender a alimentarnos bien. ¿Y qué va a ocurrir? Que esto siempre lo comento, ¿no? Que luego ya sabemos hacerlo. Luego ya somos personas autónomas en ese sentido. Y esto también lo digo siempre. Mi trabajo está bien hecho cuando la gente no me necesita. Es decir, yo ya he enseñado, he trasladado la información durante un tiempo, he estado acompañando semana tras semana, pero cuando la persona ya no me necesita, es decir, llegamos a su objetivo, se pone, por ejemplo, el mantenimiento, o en el caso de un deportista, cuando ya se le ha acompañado en varias competiciones, etcétera, etcétera, y él sabe perfectamente qué hacer, aunque tú le hagas ajustes, pero mínimos. A eso me refiero, a que el aprendizaje en este sentido ya nos vale para siempre. Y una persona, vamos a decir, de a pie, con un objetivo medio, que sea comer bien, pues una vez que tú ya aprendes a comer bien, ya lo estás aplicando, ya lo puedes aplicar. A lo mejor esa persona te viene, pues vamos a decir, una vez al año, cada 6 meses, a echarse un vistazo a ver cómo va o a preguntarte lo que quiera, dudas, novedades que quiera incorporar, etcétera, etcétera. Pero tú ya tienes esa información y tienes la experiencia, que es lo más importante. Porque recordemos que la información, si no la llevamos a nuestra vida, no se va a convertir en experiencia ni en sabiduría. Y a ver, si hay algo que me encanta de mí y de cómo acompaño a las personas, es que todo ha pasado por mí. Entonces, tengo mucha seguridad y mucha confianza porque ha pasado todo por mí primero. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estuve más en profundidad con la nutrición deportiva, a mí me quedaba poquito tiempo para correr mi primera maratón, ¿no? Y yo recuerdo que no dije nada, no le dije nada a nadie. A los compañeros del curso yo no les dije nada, sino que yo estaba ahí, pues nada, tomando nota, evidentemente, y empezaba a poner en práctica en mis entrenamientos, etcétera, etcétera. Antes, los días de antes, que hay que hacer, por ejemplo, una carga importante de hidratos de carbono para llenar, digamos, los depósitos. Y durante lo llevaba todo al dedillo. Y como os comento, o sea, es que me lo pasé genial, disfruté un montón, la recuperación fue espectacular. Entonces, es simplemente adaptar nuestras necesidades a nuestro objetivo. Y nuestro cuerpo, que siempre lo pongo como ejemplo, en el libro también lo hago, es nuestro vehículo, es nuestro templo sagrado en este momento y necesitamos echarle ese combustible adecuado, porque ¿cómo vamos a pretender que nuestro coche, que es nuestro vehículo, ¿no?, funcione correctamente si no tiene el combustible correcto? Y si nos ponemos a verlo tranquilamente, es una cuestión de lógica. ¿Qué hacemos con nuestro coche? Si nuestro coche requiere de un combustible X, eso es lo que vamos a echar en el depósito, ¿verdad? No se nos ocurre echarle otra cosa. Pero con nuestro cuerpo tenemos muchas dudas y somos realmente a veces muy responsables porque no tenemos en cuenta lo que necesitamos y lo tenemos que saber porque no podemos tomar cualquier cosa, echarle cualquier cosa, porque ¿qué va a ocurrir? Van a empezar desajustes, patologías, etcétera, etcétera. Y en este tema la verdad es que yo soy muy clara, porque aunque a veces se piense otra cosa, lo que va a ocurrir es que eso, si lo vemos de una manera profunda,
aunque vamos, yo lo veo muy claro en la superficie, es realmente tratarnos mal, pero no nos damos cuenta, ¿vale? Nos echamos cualquier cosa dentro, no tenemos para nada en cuenta el combustible y eso realmente, si lo estamos viendo de manera neutra desde fuera, es hacer algo que no tenemos que hacer. Así que es un cuidado, bajo mi punto de vista, súper importante. Entonces, ¿qué ocurre? Vale, yo empezaba a trabajar con las personas, ¿no? Luego ya más adelante, pues ya tuve trabajo más, digamos, más estable, ¿vale? Estuve unos años con un laboratorio de nutrición. Luego ya más adelante fue cuando empecé por mi cuenta. Y bueno, comentar del tema del laboratorio de nutrición voy a decir, cuando existen complementos, tenemos que darnos cuenta que son exactamente eso, un complemento. O sea, la base, y esto es algo que he tenido siempre muy claro, la base va a ser la alimentación y lo otro es un complemento. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque hay mucha gente que no quiere cuidar la alimentación y pretende tomar ciertos complementos y que todo vaya perfectamente, ¿no? Que se le arreglen sus problemas con un complemento donde ponemos nuestra atención, donde creemos que está el milagro. Entonces voy a decir que no, que esto es algo que siempre está en las mentes de los seres humanos y que hay que quitar. A ver, tú tienes que tener una base saludable y con esa base saludable entonces podemos trabajar y podemos complementar lo que necesitemos y sea correcto en cada caso. Pero no pretendamos tener, por ejemplo, la alimentación hecha un verdadero desastre y tomarnos X complementos y que nos arregle todos los problemas, porque tenemos que ser coherentes. Y aquí siempre hago un llamado a precisamente eso, a la coherencia, es decir, nuestra base es importante y luego vamos a ir perfilando cositas, perfilando qué nos hace falta en cada momento o con qué sería adecuado, por ejemplo, suplementar, ¿vale? Muy bien, pues continué mi camino, como estaba diciendo, y conforme más iba trabajando con personas y con personas y con personas y vivir procesos, un acompañamiento con seguimiento nutricional, por ejemplo, es mucho más que un acompañamiento con coaching nutricional. ¿Y por qué? Perdón, con coaching nutricional no, con asesoramiento y seguimiento nutricional. ¿Por qué? Porque te das cuenta que las personas tenemos interiormente conflictos, tenemos problemas, tenemos carencias y enseguida pude ver que ahí era donde tenía que poner el foco. ¿Y por qué tenía que poner ahí el foco? Porque si no está bien nuestra base, igual que estaba comentando antes, en este caso sería nuestra parte personal, nuestro interior, nuestras emociones, es muy difícil que un proceso de nutrición, de asesoramiento y seguimiento nutricional vaya correctamente. Y aquí a lo mejor os preguntáis, ¿y por qué? Bueno, pues ¿por qué? Porque cuando hay un problema de fondo y por ejemplo se usa la comida como un desahogo, como un premio o incluso como un castigo, es difícil avanzar. Así que para mí lo más importante era trabajar la base, dejar una base correcta, dejar una base estable, para que la persona desde ahí tuviera un soporte bueno para poder continuar. Entonces, ahí es donde yo empiezo a indagar y me voy a la inteligencia emocional y me voy al coaching. ¿Qué ocurre? Que yo cuando tenía sesiones como dietista con asesoramiento nutricional, con seguimiento nutricional, la gente al final me contaba sus problemas. La gente se abría y me contaba todos sus problemas, todo lo que le pasaba. Cuando, por ejemplo, imaginaros que se habían saltado la dieta
Y esto lo voy a decir porque lo más común es que las personas acudan cuando quieren bajar peso, ¿vale? Eso es lo más común. ¿Qué me gusta a mí ahora? Que cada vez hay más gente, cosa de la que me alegro muchísimo, que acuden para aprender a comer, ¿vale? Que me encanta este cambio porque yo siempre decía, es que la alimentación es algo preventivo. Es que el objetivo fundamental de la alimentación es mantener un buen estado de salud. Y eso automáticamente es preventivo frente a muchas enfermedades. Entonces, realmente a mí lo que me gusta es eso, es trabajar con una base de salud, no de estética, no de decir, oye, es que quiero perder 4 kilos porque me quiero poner un vestido o un traje para una boda. A mí eso ya me cansaba, me cansaba. Y tengo que decir que llegó un momento en el que ya me aburría totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué me aburría? Porque yo veía la profundidad, ¿no? Como he estado diciendo en el ratito que llevamos. Yo veo la profundidad, yo veo que eso es algo para nuestra salud. Entonces, vale, ponerte un vestido bonito en una boda me parece muy bien, pero ¿y el resto del año? ¿Qué ocurre? ¿No? O cuando empezamos, bueno, que llega el verano, empezamos a quitarnos ropa o sacamos la ropa y no nos viene, entonces nos cuidamos. Pero luego, cuando nos tapamos más, nos da igual. Entonces, démonos cuenta que los seres humanos todavía, ¿vale? Aunque, vale, voy a decir que cada vez hay más personas que se preocupan realmente por su salud, pero todavía nos movemos mucho por estética. Entonces, no hemos comprendido el mensaje, no hemos comprendido todavía la importancia real de nuestro cuerpo, de nuestra salud, etcétera, etcétera. Entonces, para mí esto es un tema de salud. Yo no hablo de estética en ningún momento. Cuando hablo de pérdida de peso, no hablo de estética. Que tienes un cuerpo bonito, me parece perfecto, me parece maravilloso. Pero el objetivo final para una persona consciente es la salud. Y a través de esa salud tienes belleza en todo. Absolutamente en todo. ¿De acuerdo? Entonces, esto sí que lo dejo muy claro, porque no quiero que haya confusión de, bueno, perdemos peso, nos metemos tal ropa y luego nos olvidamos. No. Entonces, claro, evidentemente me acababa a mí aburriendo muchísimo este tipo de persona. ¿Por qué? Porque no se había comprendido al final qué había detrás. Y todo ello me hizo tener cambios. Cambios, como decía. Empecé con la inteligencia emocional, porque la gente me contaba sus cosas y yo veía claramente, digo, pero si es que tienen una mala alimentación porque la usan como desahogo para sus problemas. O sea, es que yo lo veía a kilómetros, lo veía. Porque era una semana con problemas, adiós la dieta. Nos dejamos la dieta, nos dejamos la alimentación correcta. Hacemos cualquier cosa, nos comemos cualquier cosa, vamos a salto de mata. Entonces, es que la relación es totalmente directa. Es algo que no se puede negar y que no se puede tapar. Si estamos bien, nos vamos a cuidar mucho más, pero si no, empezamos a buscar desahogos. Y luego también decir que cuando tenemos problemas emocionales, porque la comida está muy, muy relacionada con el amor, de hecho, por eso el título, ¿no? Aliméntate con amor, que hace alusión a la alimentación integral, cuerpo, mente, alma. Cuando no tenemos nuestro depósito de amor lleno, que ese amor, pues el primero evidentemente es el amor propio, para que lo tengamos muy claro, si no está lleno, empezamos a buscar cosas externas que lo llenen. Y puede ser la comida, puede ser cualquier otro tipo de adicción, pueden ser las personas, puede ser hacer una actividad X. Y creo que a estas alturas no es ninguna sorpresa, pero bueno, seguro que hay gente que a lo mejor todavía no lo tiene tan claro. Vale, pues todo ello me llevó
a formarme en inteligencia emocional. Empecé a formarme en inteligencia emocional para saber cómo gestionar las emociones. Porque yo veía que necesitaba herramientas y que quería tener herramientas. Yo quería realmente tener esas herramientas para acompañar a las personas a solucionar el origen de sus conflictos. Entonces empecé con la inteligencia emocional y recuerdo en el primer curso, en el primero, al llegar, comentar y demás, presentarnos, ¿no? Y ver cuáles eran nuestros objetivos. Yo lo dije, ¿no? Que era, hombre, evidentemente para mí, para aprender a gestionar mis emociones y por qué quería unirlo a todos mis conocimientos como dietista para empezar a llevar este tema a las personas para abordar en profundidad sus problemas. Y recuerdo que la gente, la verdad es que me miraba como un bicho raro, ¿no? Me miraban ahí como diciendo, uff. Y bueno, yo, como he dicho al inicio, lo tenía realmente muy claro en mi interior. Así que bueno, seguí haciéndome caso y lo que ocurrió es que después ya vino toda mi formación en coaching y uní la parte de dietista con el coaching y la inteligencia emocional. He comentado antes que yo no tenía ningún modelo a seguir porque es que realmente yo no conocía a nadie que abordara este tema. Yo no, o sea, no encontraba tampoco, buscaba y demás, pero no había nadie que llevara este tema abordándolo de esta forma. Ahora sí que podemos ver mucha gente que habla de coaching nutricional, pero cuando tú realmente te pones a ver qué hay ahí detrás y sabes lo que es, te das cuenta de que mucha gente habla también desde el desconocimiento. Que por cierto, voy a comentar que el otro día compartí aquí en mi perfil una masterclass de coaching nutricional donde explico todo de forma súper detallada. Y compartí la primera parte, porque hay otra parte, la segunda parte seguro que en los próximos días la compartiré. Entonces, hay gente que confunde el coaching nutricional con un asesoramiento nutricional. Realmente hay bastante desinformación al respecto. Entonces, como decía, yo uní toda mi formación en coaching, que es acompañar a una persona en su proceso a solucionar sus bloqueos, sus dificultades, todas las limitaciones en definitiva de su vida. Eso todo unido con los conocimientos en nutrición para poder solucionar el origen de lo que realmente le ocurre. ¿Vale? Entonces, se hace ahí una fusión, que os invito a ver la masterclass para verlo todo en profundidad, donde se va trabajando absolutamente todo. Vamos trabajando nuestras creencias, vamos trabajando nuestros hábitos, porque para mí esto es una filosofía de vida también, igual que el crecimiento personal, pues exactamente igual. Vamos trabajando nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, vamos trabajando también todo lo que hemos heredado de familia. Esas típicas frases que son creencias de, bueno, es que en mi familia somos todos así, ¿no? Pero yo siempre planteo, no somos todos así, nos hemos hecho así. Entonces, decir, bueno, ¿qué ocurre? ¿Vale? Todo eso fue lo que yo hice. Creé este método y empecé a aplicarlo. Igual que hice con alimentación y emociones. Que a mucha gente pues le sonaba chino evidentemente, pero yo como digo lo tenía clarísimo. Digo, esto es así, sí o sí. O sea, no tenía ninguna duda. Y empecé a ponerlo en práctica. Empecé a hacer talleres en grupo y empecé a hacer sesiones. La verdad es que los talleres también me venían solos. Creé un montón de talleres que empecé a hacer pues allá por 2017. Desde ahí empecé a hacer talleres que también en mi página web, por supuesto, podéis ver todo lo que realizo. Hay un apartado donde pone talleres y formación y ahí se ve pues un resumen del listado de talleres que realizo. Entonces, ¿qué ocurre? Que los creé todos yo desde cero.
me dejé llevar, empecé a crear. Cuando hice el primer taller de alimentación y emociones, y esto siempre lo digo, pues evidentemente estaban ahí esos nervios porque nunca lo has aplicado con las personas. Lo tienes muy claro, yo lo tenía súper claro, pero no lo había aplicado con la gente. Y bueno, tienes esa incertidumbre, ¿no? De decir, bueno, a ver qué tal, a ver qué tal. La verdad es que fue de maravilla, o sea, fue espectacular, espectacular. Y ves ya delante de ti cómo eso que tú tenías tan claro en tu interior y que lo has puesto en la realidad física funciona, ¿vale? Entonces, pues muy bonito, y eso me hizo continuar y seguir. Mi propuesta es ir al origen. Además, en talleres en grupo, cuando hacemos talleres en grupo, nos damos cuenta que compartimos muchos aprendizajes, compartimos mucha información, muchos procesos de vida, y las personas nos sentimos identificadas. Resonamos. Hay quien resuena con los procesos de los compañeros, por ejemplo, del taller. Es así totalmente. Entonces nos vamos juntando y vamos compartiendo esos procesos, y a lo mejor algo que no habíamos visto en mucho tiempo, en un taller se nos enciende una bombilla. Lo vemos. De repente lo vemos delante, nos hace ese típico clic que llamaríamos, ¿no? Y entonces ahí empezamos a cambiar, empieza el cambio. Así que la verdad que fue muy bonito, toda esa parte me encanta. ¿Qué ocurre? Que en Aliméntate con Amor abordo todo ello. Vamos a ver ahora el índice, igual que hicimos la semana pasada con Decidí Serme Fiel. Vamos a ver un poquito el índice y vamos a ir haciendo un pequeñito resumen de qué hay en el libro, qué contenido hay en el libro. Fundamentalmente vamos a ver cosas de dietética, cosas de coaching nutricional y cosas de alimentación y emociones. Este tema voy a decir que es súper amplio. Es muy, muy, muy amplio, muy amplio. En Aliméntate con Amor hay también muchas preguntas, igual que decía con Decidí Serme Fiel, o sea que es otro libro que nos puede acompañar en nuestro proceso, porque igualmente cuando nos ponemos a responder todas las preguntas que hay aquí, hacemos un trabajo enorme, enorme. Así que es algo también muy positivo, pues nos podemos leer el libro una primera vez y una segunda vez respondiendo a todas las preguntas. O empezar así, por supuesto. También eso es maravilloso, empezar con papel y boli al lado para empezar a responder preguntas. Yo os aseguro que en muchos procesos de coaching nutricional, a través de un alimento, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces de empezar con un alimento que la persona rechaza. No os imagináis todo lo que puede haber detrás de eso. O sea, es impresionante, impresionante. Vamos a ir viendo el índice. Vale. Tenemos aquí, Aliméntate con Amor está dividido en 3 partes, igual que Decidí Serme Fiel, que lo comentaba la semana pasada. Y aquí tenemos la parte 1, que se llama Alimentación, Salud y Bienestar. Vamos a decir que aquí hablo más de toda la parte de dietética y nutrición. Entonces tenemos capítulo 1, mis comienzos como dietista. Empiezo a hablar cómo empecé, cómo fue para mí. Después, capítulo 2, dieta. Y aquí solamente voy a decir que es una palabra que aterra a las personas. Las personas oyen dieta y salen corriendo. Hablo todo ello, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es una dieta realmente? ¿Por qué le tenemos tanto miedo? Capítulo 3, resetea. Hablo de ese cambio de conciencia, de decir, olvida todo lo que sabes, olvida todo lo que crees que sabes,
olvida todo lo que tienes dentro para poder abrirte a algo nuevo. Que aquí también vamos a comentar que tenemos que vaciar el vaso. ¿Qué vaso sería? Pues el vaso de nuestra mente. El vaso de nuestra mente a veces está tan lleno de información, tan lleno de creencias antiguas, está tan lleno de cosas que hemos adquirido y no son nuestras, que no nos permite recibir nueva información. Así que en este capítulo, Resetea, sobre todo hay una invitación muy grande a vaciar ese vaso y dejar que información nueva nos llegue. Capítulo 4. Cada proceso es único. Este es un temazo, es que la verdad es que cada capítulo para mí es un temazo. Porque aquí que va todo el tema de compararnos con los demás. A veces no somos conscientes y no reconocemos nuestro valor, nuestro proceso. Y estamos todo el tiempo comparándonos con los demás. ¿Y por qué aquella persona ha conseguido esto y yo no? ¿Por qué, por ejemplo, con el tema de la alimentación y demás y de las dietas? Ay, ¿por qué Pepito ha bajado más peso que yo? Entonces, aquí sobre todo es una invitación a decir, deja de compararte con los demás. Deja de compararte. Capítulo 5. ¿Qué es un asesoramiento y seguimiento nutricional? Empiezo a explicar, ¿no? Para que empecemos a comprender qué es cada cosa. Vale. Capítulo 6. Alimentación y necesidades nutricionales. Lo que nos pasa muchas veces es que no conocemos nuestras necesidades nutricionales. Y como no las conocemos, no las podemos cubrir de manera correcta. Y vamos a ver que esto es algo súper sencillo, pero a lo mejor no nos hemos planteado. Si no tenemos la información correcta de qué necesitamos, es difícil que cubramos las necesidades de manera correcta. Entonces, primero, por lógica, tenemos que saber, vale, ¿qué necesito? Y una vez que lo sabemos, empezamos a cubrirlo. Capítulo 7. Peso saludable, composición corporal y constitución. Algo también muy, muy interesante porque no es lo mismo peso que composición corporal. Tenemos que diferenciar qué hay, por ejemplo, de grasa, de masa muscular, etcétera, etcétera, si tenemos retención de líquidos, si está todo perfecto, porque aquí podemos ver un mismo peso y dos cuerpos totalmente diferentes. Así que es ver, oye, que tenemos un peso saludable y tenemos una composición corporal saludable y correcta. Es algo fundamental. Vale, tenemos capítulo 8, beneficios de disfrutar de un peso saludable y recomendaciones para alinearte con él. Capítulo 9, pérdida de peso. Aquí pues sobre todo abordo el tema de cómo hacerlo correctamente. No todo es válido, no nos tenemos que poner en peligro por bajar peso. Como comentaba así un poquito al inicio, no es una cuestión de estética, sino que es una cuestión de salud. Vale, tenemos capítulo 10, hambre, apetito y saciedad. Algo también clave, porque confundimos el hambre, que es una necesidad fisiológica de nuestro cuerpo, con el apetito. No sabemos diferenciar ese momento en el que hay ansiedad y la persona empieza a comer de lo que es hambre, que es una necesidad real. Interesante. Capítulo 11. Excesos y peso corporal. ¿Qué hacer? Aquí, bueno, os puedo garantizar que como dietista esa es una lucha impresionante porque mucha gente no lo tiene nada claro. O sea, mucha gente se cree que puede estar de lunes a viernes llevando una alimentación correcta, por ejemplo, etcétera, etcétera. Van contigo, empiezan a alimentarse bien, ¿no? De manera saludable. Y luego el fin de semana
puede que hagan lo que les dé la gana y creen que no influye. O sea, os puedo asegurar que a lo mejor a algunas personas os parece loco, os parece que esto tenía que estar muy claro, pero yo os puedo asegurar que un gran porcentaje de las personas creen que no pasa nada. Es decir, podemos estar de lunes a viernes alimentándonos correctamente y podemos el fin de semana hacer lo que queramos. Y así no es. Vamos a hacer cuentas. Usemos en este caso la lógica, las matemáticas. Solamente tenemos que darle un poquito a la mente en este caso, nuestra mente que tanto nos gusta, aquí sí que la tenemos que usar. Aquí hay que poner la lógica, la mente racional, porque es una cuestión muy clara. Si tú te pones simplemente a hacer cuentas, vas a ver que lo que tú has bajado por un lado, lo has subido por otro. Entonces, aquí sí que tenemos que usar la mente, ¿no? Otras veces sí que digo, es importante no racionalizar todo, pero aquí vamos a ver qué es combustible, por ejemplo, para verlo de manera sencilla. Si necesitamos X, vamos a ver qué está entrando y qué estamos consumiendo pues, con nuestra actividad física, etcétera, etcétera. Entonces, es una cuestión de entrada y salida. Algo muy interesante. Y esto ocurre también, ¿sabéis con quién ocurre? Con muchos deportistas, a veces hasta profesionales. A mí me pasaba, recuerdo una temporada que trabajaba en un club de atletismo. Uno de los centros donde yo iba a trabajar como dietista era un club de atletismo. Y el tema es que cuando tú llegas dices, qué bien, aquí la gente seguro que lo tiene súper claro, se cuida muchísimo. Pues mi sorpresa era que no. Y esta gente a veces tiene la mente muy dura. ¿Por qué? Porque creen, como digo, que como hacen tanta actividad física y sus entrenamientos y su deporte y demás, que pueden hacer el fin de semana lo que les dé la gana. ¿Y aquí qué ocurre? Que a lo mejor sus objetivos son de bajar grasa, lo más probable es que estén en un peso correcto, pero quieren modificar la composición corporal. Y os aseguro que con un fin de semana lleno de excesos no marcha, o sea, es imposible. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, aquí hay que prestar atención especial. Vale, vamos a ver. Capítulo 12. ¿Cómo cocinas? La manera de cocinar. Y aquí lo que me viene así de manera rápida es, por ejemplo, el tema de... Vamos a poner las salsas como ejemplo en una ensalada. Una ensalada que es un plato maravilloso, a veces. Hay muchas personas que con una salsa han destrozado el plato y lo tenemos que saber. Porque cómo cocinamos, cómo aliñamos, es algo fundamental. Un plato puede pasar de ser súper saludable a ser un plato que no nos beneficia. Capítulo 13, actividad física, peso saludable y superación. La actividad física siempre nos viene muy bien porque nos ayuda a motivarnos, nos ayuda a conseguir objetivos, nos ayuda también a desahogar cargas emocionales del día a día. Entonces es un complemento fundamental. Yo siempre con la alimentación saludable recomiendo en nuestra vida, por supuesto, actividad física, de manera regular, la que nos guste. Una actividad con la que disfrutemos, adaptada por supuesto a nuestro estado físico, ¿no? En función de cómo sea nuestro estado, vamos a ver qué actividad nos gusta y podemos realizar disfrutándola. Capítulo 14, nutrición deportiva. Capítulo 15, abordaje de la alimentación y hábitos saludables en niños. Aquí lo abordo también. Pues voy a decir que a mí siempre me ha gustado también trabajar mucho con niños. Es ver sobre todo cómo trasladarles la información, explicarles las cosas, que ellos entiendan por qué, ¿no? Darles una explicación, invitarlos también a cocinar, por ejemplo, ayudarnos a hacer una receta que les guste en común. Hay muchas cosas que podemos hacer.
Capítulo 16, mujeres, hormonas y peso corporal. Fundamental en este sentido porque tenemos unos ciclos muy importantes, muy marcados. Y hay que ver cómo nos relacionamos primero con esos ciclos y cómo nos cuidamos. Tenemos que entendernos, comprendernos y no compararnos, como decía antes. ¿Qué me ha pasado muchas veces con parejas? Que siempre están las comparaciones. Por ejemplo, cuando me vienen una pareja, un hombre y una mujer, a llevar una alimentación saludable, a bajar peso, etcétera, etcétera, la comparación siempre está, porque siempre está la mujer, oye, ¿y por qué él ha perdido más peso que yo? Eso es un fijo, eso es algo que siempre está. Entonces hay que explicar y decir, ya, pero es que funcionan de otra forma, nosotras tenemos unos ciclos, tenemos un gasto energético, tenemos una composición corporal y por eso tenemos que conocernos. Este capítulo me gusta muchísimo. Y voy a decir, cuando a lo mejor el libro evidentemente se lo llevan muchos hombres y a veces me han comentado, pues yo este capítulo no lo leo. Y yo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no lo lees? Lo tienes que leer. No tienes mujeres en tu vida, no tienes madre, no tienes hermanas, lo que sea, amigas, pareja, si no tienes pareja. Por eso lo comento, da igual. Porque ¿sabéis qué ocurre? Que es mucho más fácil también relacionarnos. Porque nosotras, como digo, tenemos unos ciclos muy marcados. No somos lineales, no estamos igual durante todos los días del mes. Hay unos cambios enormes. Cuando estamos, por ejemplo, con cambios hormonales, vamos a aumentar peso, vamos a retener líquido, el humor no va a estar igual. Así que hay que aceptarlo desde el amor, desde la comprensión. Un hombre, os digo, para que no baje peso en un proceso nutricional, ya tiene que hacerlo al revés todo, ¿eh? Os digo que es súper difícil en mi experiencia que no baje peso un hombre. O sea, en mi experiencia es todas las semanas el peso correctamente para abajo, en el caso del ejemplo que estoy poniendo, que es de bajar peso. A ver, es muy fácil, evidentemente, porque todo le va de maravilla. Nosotras tenemos una serie de complicaciones por el camino a lo mejor, por ejemplo, en algunas partes del ciclo hormonal puede apetecer el típico dulce, chocolate, y tenemos que aceptarlo con amor, ver estas complicaciones como algo totalmente natural, dejar de verlo como complicaciones, diría yo siempre lo traslado así, o sea, es algo normal, simplemente aceptarlo y usarlo todo a nuestro favor para ese autoconocimiento. Vamos con la parte 2. Aquí empieza todo el tema de coaching nutricional. Entonces tenemos parte 2, coaching nutricional y alimentación y emociones. Tenemos capítulo 17, mi evolución de dietista coach. Voy hablando de todo ello, todo lo que he ido comentando, ¿no? Pues de manera amplia, cómo fue el cambio, por qué, etcétera, etcétera. ¿Qué es el coaching nutricional? Capítulo 19, alimentación y emociones, después gestión emocional en tu seguimiento nutricional, gestión de sentimientos en el ámbito nutricional, que voy a decir, voy a puntualizar aquí que el fundamental es la culpa, es cuando no hacemos las cosas correctamente la culpa. El tema de decir, uy, que tenía cita, pero me he saltado la dieta, me siento culpable, no voy. ¿Vale? Atracón al canto y después, me siento culpable porque lo he hecho. Y entramos en un bucle que hay boom, 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 a darle vueltas. Y yo siempre digo, cuando acompaño a las personas, que somos un equipo. O sea, que no se tienen que esconder de mí, porque lo que queremos es poner soluciones. Entonces, hayas hecho lo que hayas hecho, acude. Acude porque a veces es preferible que aparezcan problemas para encontrar las soluciones. Cuanto antes aparezca un problema, antes lo vamos a solucionar. Más cositas por aquí. Tenemos gestión,
Lo he dicho, gestión de, aquí está, creencias limitantes que te impiden cuidarte, como el ejemplo que he puesto antes de, es que en mi familia somos todos así, o es que yo no pierdo peso porque tengo tal patología y yo ya no pierdo peso, o es que yo soy de hueso ancho, o sea, ese, ese cúmulo de excusas que nos ponemos para no hacer lo que tenemos que hacer y evolucionar. Parte 3. Se llama habitándonos. Es decir, una vez que ya hemos abordado la parte más material de nutrición, la parte de las emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros procesos internos, y nos conocemos, ya nos podemos habitar de manera consciente. El primer capítulo de esta parte es nuestro cuerpo como vehículo en este mundo. Capítulo 24 después es cómo es tu estado al comer. Aquí nos vamos a dar cuenta que no comemos igual con todas las personas. No vamos a comer igual con personas con las que estamos a gusto que con otras personas con las que no estamos a gusto. No vamos a comer igual cuando venimos en paz que cuando venimos a lo mejor de algún conflicto, que hemos tenido algún problema. Muy interesante. ¿Cómo haces la compra? Aquí también, para mí, ir al supermercado y ver a las personas cómo realizan la compra me da una cantidad de información impresionante. Capítulo 26. ¿Cuál es el origen de tu estado actual de salud? Porque todo tiene un origen. A ver, si nos damos cuenta, el libro se llama Aliméntate con amor, pero aquí abajo pone, tú creas tu salud. Tú creas tu salud. El subtítulo. El capítulo 27. ¿Tu salud es tu responsabilidad? Capítulo 28. El cambio en las personas cuando deciden cuidarse. Y capítulo 29. Alimentación más allá del cuerpo. Con este capítulo ya termina Aliméntate con amor. Entonces, bien, hemos hecho un resumen, hemos dado unas pinceladas de todo lo que contiene Aliméntate con amor. Como decía, da para mucho. Quería dejar este directo con toda la información para conocerlo un poquito más, porque sí que tenía directos de los 3 libros, pero uno específico así con cada uno me apetecía hacer. Entonces, yo os invito sobre todo a empaparos de toda esta información. A quien le interese, maravilloso. Yo realizo tanto sesiones individuales como talleres en grupo. Las sesiones individuales vamos a diferenciar, por un lado, asesoramiento y seguimiento nutricional, que sería básicamente enseñar a la persona todo lo que necesita nutricionalmente para su objetivo. Y luego tendríamos el coaching nutricional, donde vamos a ver el origen de todos los conflictos, cómo gestionar emociones, todo lo que voy explicando, ¿no? Llegar al origen. En muchos casos es súper positivo combinarlo. Por supuesto que sí. De hecho, los procesos en las personas se ven mejorados cuando se combina. ¿De acuerdo? Es decir, alguien que tiene problemas, por ejemplo, vamos a decir, de atracones, de usar la comida como un desahogo, si ahí se empieza a compaginar qué necesita comer, qué necesitas en tu día a día, cómo hacerlo, qué hábitos saludables incorporar con esa gestión emocional de creencias, coaching nutricional, por supuesto, va a ser algo que no tiene nada que ver con hacer una de las cosas sola. Es ese equipo perfecto para el proceso. De todas formas, yo siempre comento que para cualquier consulta, para conocer mi valoración personalizada, me podéis contactar. Y lo vemos tranquilamente. O sea, mira, pues esta es mi situación, ¿tú qué me recomendarías? ¿O por dónde empezamos? ¿Qué podemos hacer? En mi página web, elenacantero.com, tengo un apartado
donde pone contacto, servicios y tarifas, donde se ve todo, todas las sesiones que hago y todos los bonos. Tengo bonos, por ejemplo, de nutrición, tengo un bono mensual para nutrición, tengo otro para nutrición deportiva y tengo bonos combinados, donde combino, a lo mejor hay gente que quiere probar, dice, bueno, yo no sé esto del coach nutricional, ¿no? ¿Qué es? Me da un poquito de miedo, porque al final quien no se trabaja es por miedo, digámoslo claro, es así, yo siempre lo digo, es por miedo, hay algún tipo de bloqueo, limitación, etcétera, etcétera. Entonces, este bono combinado nos ayuda a probar, a decir, bueno, pues voy a tener una sesión a ver qué tal, a ver qué es esto, a ver qué me mueve dentro. Y luego también para personas que a lo mejor simplemente necesitan un apoyo. Es decir, ya hemos trabajado previamente y necesitan pues una sesión de coaching al mes compaginada con su mes de nutrición para reforzar. Pues ahí tenemos este bono combinado que nos viene perfecto. Así que será un placer, como digo, resolver todas las preguntas, dudas, etcétera, etcétera, etcétera. Os invito a visitar mi web. La verdad es que llevo mucho tiempo haciendo cositas de este tipo. Hay un montón de programas de radio, hay un montón de conferencias, de entrevistas. ¿Qué va a ocurrir? Yo también he ido, digamos, avanzando y esta parte de nutrición ahora a lo mejor se puede ver que no la tengo, digamos, tan presente o estoy más centrada, digamos, en la parte energética, ¿vale? Pero está ahí. ¿Por qué este cambio también? Porque para mí es muy importante, como he estado comentando, abordar la parte personal y el origen de cualquier conflicto y de cualquier situación. Por ello, me centro mucho, he ido, digamos, en esa evolución, centrándome cada vez más en la parte personal y en la parte energética. Ahora, a mí la nutrición de esta forma me encanta, evidentemente. Esas son mis tres partes de cuerpo, mente, alma, mi parte de dietista, mi parte de coach, con inteligencia emocional, PNL, y luego ya la parte energética, con registros acásicos, meditación, Reiki On-ROM, todo lo que hago, en definitiva. Así que os invito a investigar por mi página web, os invito también, hay un apartado de recetas, donde antes iba poniendo, llevo tiempo sin poner, pero ahí están todas las que había hasta el momento, por supuesto. Hay artículos para leer, donde vais a encontrar mucha información en el apartado Elena Comunicación. Ahí vais a ver mis artículos, vais a ver Cuídate con Elena de Radio Abarán, como sabéis, que hay desde 2018 programas, o sea, hay una cantidad de material enorme. Hay también un programa que se llama Creciendo Juntos, que estuve haciendo durante un tiempo. También hay un montón de programas, porque fue año y medio, por ahí, y era semanal. Entonces, hay muchísimo material. Os invito a investigar. Yo de vez en cuando voy recordando algo o voy compartiendo, por ejemplo, ahora estas masterclass que estoy poniendo, antes estaban de manera privada en una plataforma de formación y ahora también las estoy compartiendo. Por lo tanto, hay muchísimo material. A mí me encanta todo lo que hago y, como digo, aquí estoy para resolver cualquier duda, cualquier pregunta. Simplemente me contactáis y estaré encantada. Ha sido un placer también, por supuesto, estar aquí en este directo. Ya voy a ir cerrando. Gracias a quien ha estado ahí detrás. Gracias a quien se ha conectado un ratito. Y muchísimas gracias también a quien lo verá después. Gracias, gracias, gracias. Ay, Carolina dice, muchas gracias por toda esta información. Un saludo. Muchas gracias, Carolina. Mil gracias por estar ahí. Bueno, pues como comentaba, ha sido un placer y nos vemos la semana que viene en el directo de Espiritualidad a pie de calle. Un abrazo muy grande y hasta la próxima. Adiós.